Hola, soy Javier Cravioto, soy filósofo, soy analista político y muy comprometido con lo que está pasando en el país. Creo que eso en este momento es lo que me define. En una de mis columnas hacía el símil con aquel anuncio de hace muchos años que seguramente todos recordamos, de un conejito que cierta marca de pilas usaba, ¿no? Y que dejaba tirados a todos los demás de las otras marcas. Yo hacía el símil un poco con lo que está haciendo la 4T, con lo que está haciendo el proyecto del presidente López Obrador. Avanza, 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 todos los días hay algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y entonces el discurso opositor y la narrativa opositora se ha quedado lela, se ha quedado embrutecida y pues los dejó en el camino. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues tuvimos la votación de la reforma eléctrica, que es un tema muy interesante a discutir, de decir, ¿se ganó o se perdió? Pues cuestión de enfoques. Los votos minoritarios en la Cámara de Diputados formalmente hicieron que se perdiera ante los votos mayoritarios, no hay que olvidar eso. Una mayoría votó, pero pues no se alcanzó lo que se requería. Sin embargo, con las otras medidas que había tomado el presidente, que se había adelantado, sabiendo lo que venía, porque la suma de votos es muy fácil, todos la conocemos, pues se adelantó y creo que les metió ahí un traspiés del que no se han podido levantar ni han acabado de entender. Entonces fue una circunstancia. Esto, a mi forma de ver las cosas, lo que nos enseñó, lo que nos dejó a todos, es que finalmente, y después de casi 4 años de gobierno, está clarísimo que solo hay 2 proyectos. Es decir, pensar que un partido como Movimiento Ciudadano, que era algo distinto y que ciertos partidos iban en una línea o en otra, finalmente dejó muy claro, está el proyecto 4T con el presidente López Obrador y están todos los demás. Eso para mí fue la marca principal a lo largo de este proceso, ¿no? Se inauguró el aeropuerto, el AIFA, el Felipe Ángeles, a pesar de todo lo que se decía que no se iba a poder, que es también muy interesante porque es un proyecto que desde el inicio dijo no lo van a poder hacer, pero se hizo, se les va a caer la torre, mentira, nada está bien, en fin, todo resultó bien, ¿no? Y ahora lo que sigue es consolidarlo y avanzar en ello. Y las políticas sociales continúan. El presidente sale de viaje en una gira internacional muy exitosa. Entonces creo que la 4T, insisto, avanza, avanza, avanza. Y eso a mí me llama mucho la atención porque no hay un pasmo por parte del gobierno como, por ejemplo, en el gobierno del presidente Peña Nieto lo hubo, ¿no? En cierto momento, después de lo de la Casa Blanca, se quedó pasmado el gobierno. Pues aquí avanza todos los días, proponiendo, ejecutando, incluso yo percibo que ya preparando el 2024, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo estoy viendo. O sea, sí ha cambiado, pero mañana podríamos hablar de algo distinto porque seguramente mañana hay algo nuevo. Yo creo que en estricto sentido de votación, pues podríamos tener el mismo efecto que tuvimos en la reforma eléctrica, ¿no? La suma de votos naturales no se dan. Es necesario negociar y es necesario convencer. Pero lo que yo encuentro es una gran contradicción en que la misma oposición históricamente se ha quejado del alto costo de las elecciones, se ha quejado de las enormes cantidades de dinero que recibe los partidos políticos. Y hoy que se les presenta la oportunidad de cambiar eso, pues reculan. ¿Pero por qué reculan? Simplemente porque es todo no al presidente López Obrador. No, o sea, ya no están viendo ellos si sirve o si no sirve. Ya todo es en contra de. Y eso entonces te lleva a una situación de no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Quién va a votar a favor de una cosa o de la otra? ¿Se va a negociar o no se va a negociar? Entonces, sí, coincido, es el tema más interesante de los que vienen, además de la inauguración de la refinería. Pero en términos de votaciones en el Congreso, creo que ese es el tema crucial, ¿no? Me parece que es una reforma necesaria, muy importante, y que ayudaría a que los órganos electorales le bajen, o sea, sean un órgano acorde a un país conforme a las necesidades que tiene este país, y no que sea una élite puesta por los partidos y las élites económicas quien decida cuál es
lo que está bien y lo que está mal. Lo hemos visto en las decisiones que toma el INE, afectando a unos y favoreciendo a los otros. También históricamente, el otro día Pablo Gómez se los dijo muy claramente a una mesa de reporteros, y eso ayudaría. Por otra parte, baja el costo de elecciones, muy importante, y por otra parte, y creo que ahí es el juego en el que los metió el presidente López Obrador, esta forma de crear listas de diputados en vez de los plurinominales, creo que ese es el juego con el que él está trabajando, de decir, ¿eso a quién le conviene? Pues a los dirigentes de los partidos. Si el PRI y el PAN y todo se les pone, le entienden al tema, van a decir nos conviene. ¿Por qué? Porque los dirigentes actuales, que pronto estarán de fuera, serían quienes elegirían esa lista de electores. Entonces, sí, sin mayor paso partidista, así es como lo marca la ley. Pero bueno, esa es la forma de actuar del presidente López Obrador, ¿no? Les pone una zanahoria por ahí que se ve medio cerca, pero en el camino traen 1000 trampas en las que invariablemente caen. Y eso se presta a que haya un sí o un no de manera sorpresiva, casi que el mismo día de la elección. En la eléctrica aparentaba que ya se tenían los votos del PRI y algo sucedió que pidieron X o Y cosas que no se les dieron, por supuesto, y pues se tumbaron sus votos. La otra reforma que va a pasar, no lo sabemos, ¿no? Yo creo que sobre todo para el PRI, el PRD, pero el PRI, es una forma de continuar, de tener algo de qué asirse. Yo creo que en las próximas elecciones, el PRI lo que tiene lo va a perder, ¿no? Y entonces es un partido que se va a ver muy disminuido y se está quedando bajo un control, aunque minoritario, pero dentro de ellos el mayor del PAN, ¿no? Porque el otro día dijeron ahí el PRD y no sé qué, se juntaron los partidos y decían que van a presentar un candidato común para la próxima elección presidencial. O sea, no es sorpresivo, pues ya lo veíamos venir. Me parece que es el peor error. Porque uno, partiendo de que van a perder, y creo que todo indica que van a perder, el haberse unido simplemente los va a desdibujar. Creo que ahí en ese momento les convendría ir ya cada quien con lo suyo, aún perdiendo, sacarían adelante su proyecto de cada uno de los partidos. En esa mezcolanza que quieren hacer, van a perder en la mezcolanza y nadie va a saber ni qué son. Entonces, bueno, habrá nuevos actores políticos, nuevos partidos. Pues es la historia de este país, ¿no? Pero sí, los grandes partidos, el PRI, con todo lo que hizo de positivo por este país, porque lo hizo, a pesar de la corrupción y a pesar de todo, hizo muchas cosas muy positivas en este país. El PAN, que no ha hecho nada bueno, más que fundarse para oponerse a la reforma petrolera de Lázaro Cárdenas, ese partido conservador y todo, pero todos los países tienen alguien que aglutina a los conservadores, a las derechas, a los casi fascistas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen que estar, ellos seguirán, ellos van a seguir y van a seguir aglutinando ese grupo de gente. ¿De qué tamaño es ese grupo? Pues yo creo que cada vez menos, ¿no? Porque ya entró a la jugada Movimiento Ciudadano, que creo que les está comiendo, y qué curioso, con los peores gobernadores, ¿no? El de Nuevo León, el Alfaro, el candidato aquel que querían poner en Quintana Roo. O sea, en este juego de frivolidad, de tontería política, de no entender lo que la sociedad busca, gana votos. Pero los votos que gana son los que está perdiendo el PAN y son los votos que está perdiendo el PRI. Pues porque en este juego mercadotécnico de decir, como soy anti-López Obradorista, como soy anti-Morena, como soy anti todo lo que suene a Cuarta Transformación, tengo que ser algo. Bueno, pues si estos ya no, pues entonces me voy a Movimiento Ciudadano. Entonces puede ser el ganón de todo este juego, ¿no? Aún perdiendo, insisto. El partido de derecha y las dos experiencias de gobierno han sido del PAN. Si vemos la historia del PAN, surge precisamente para oponerse a lo que ya mencioné, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Entonces, nunca ha tenido el porqué o el entender siquiera el porqué debería estar a favor del país, cuando surge precisamente en contra de que las empresas extranjeras se retiren del petróleo mexicano. O sea,
así nacieron, entonces no los puedes convertir. Y luego, que creo que también es muy importante, porque hay que destacar que dentro del Partido Acción Nacional históricamente hubo voces muy brillantes, un Castillo Peraza y algunos de sus fundadores, un Gómez Morín, conservadores, pero gente muy brillante, gente que entendía el país, que entendía el mundo, que entendía la sociedad y la importancia de mantener lo que tú mencionas de la soberanía nacional. Pero finalmente los que llegaron al poder fueron el Vicente Fox, ¿verdad? Un hombre que bien le dicen el alto vacío, porque sin mayor preparación, sin mayor inteligencia, sin mayor amor a este país, pues fue el primer presidente, el presidente del cambio. Obviamente eso no iba a funcionar, no había forma de que eso funcionara. Era Vicente Fox con todas sus carencias, con todas sus limitaciones. Un hombre que desde el día uno que llegó, ¿no? Lo único que hizo fue la frivolidad absoluta, no entender, nunca entendió por qué había sido electo y desaprovechó lo que se planteaba como el cambio democrático después de los 80 años o 70 y tantos años del PRI en el poder, ¿no? Y luego le sigue Vicente Calderón, que es, Felipe Calderón, que es ¿qué se puede decir de Felipe Calderón? Un hombre malo. Es un hombre sin principios, un hombre que buscó lucirse él, seguramente muy acomplejado, un hombre con muchos problemas en su interior, que lo que hizo fue provocar que él, pues, su guerra para ponerse una casaca de militar, su acompañamiento del narcotráfico con su mano derecha García Luna, que hoy nos venga a decir, no, pero es que no sabía de eso, solo habla de que sería más estúpido de lo que creemos que sea, porque, hombre, no puedes decir esas cosas, ¿no? El presidente normalmente es el hombre mejor informado del país, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier situación, el presidente y su entorno pequeño son los más informados de este país, para bien o para mal. Entonces, que él diga, no, pues yo no sabía, hombre, pues estuviste dormido, ¿no? Y, bueno, ¿qué se puede decir de ellos, no? Entonces, estos conservadores, ¿sí? Como bien lo dices, a diferencia del conservadurismo o de la derecha en otros países, estos conservadores no les importa el país. Ellos optan por Europa, por Estados Unidos, por sus empresas, ¿no? Porque tampoco es por otros países, o sea, a ellos Latinoamérica les vale gorro y en otros países y otras áreas del mundo no les interesa. Ellos, su foco es Estados Unidos y Europa, ¿no? En parte por ese aspiracionismo en el que viven, ¿no? En esa forma de decir, es que ellos son mejores, ¿no? Y sus universidades son mejores. Y toda la gente que trabajó con ellos venían de las universidades más afamadas del mundo, pero a cual más ladrón y a cual más inepto y a cual más destructor de las instituciones y de las empresas públicas, ¿no? Entonces, sí, hay una diferencia entre los conservadores de un lado y el otro, ¿no? Aquí creo que lo único que no han optado, afortunadamente, aunque ahora se ven visos de ello, es por el golpismo duro. Sí, por el golpismo blando, suave en el que estamos de atacar y atacar y atacar, pero no por un golpismo duro de incitar a golpes militares y eso. No lo han hecho, no lo hicieron. Y sí pasó en Latinoamérica, ¿no? Pero pues es la historia, así nos tocó vivir aquí en México, ¿no? Y regresando a lo que habías mencionado, pero el tema del aeropuerto. Ahorita, con el casi accidente que hubo en el aeropuerto de la Ciudad de México, toda la oposición está atacando, ¿no?, al AIFA, como si este accidente no fuera el más claro ejemplo de que el aeropuerto de la Ciudad de México está completamente saturado y se tiene que mandar vuelos al AIFA. ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo creo que el evento en sí es preocupante. Imagínate un accidente de aviones en la Ciudad de México. Nos habla de varias cosas. Efectivamente, de la saturación de los aeropuertos. Creo que tienen que trabajar mucho en el tema de las prestaciones y de la forma en que los controladores aéreos
viven y trabajan, de sus condiciones laborales. Creo que sí hay un tema ahí. Tenía que ser Vicente Fox quien en su tuit dijera que este evento tenía que ver con el AIFA, cuando son eventos completamente aislados. Los une el hecho de decir, sí, pues este aeropuerto ya no da para más, está saturado y hay que sacarlo de aquí. Que esa fue la intención de este aeropuerto. Esa fue la intención de este aeropuerto, ¿no? Entonces, pues no me sorprende, por una parte, de que pues, está saturado y sí, pues ya hay que sacar los vuelos y no lo quisieron hacer las aerolíneas. Había muchas presiones y tiene muy pocos vuelos y ahora pues ya de una manera, no voy a decir que forzada, pero sí obligada por la situación, que no sé cuántos cientos de vuelos se van para allá, 200 vuelos al día, una cosa así, se van para el AIFA, ¿no? Pero ese era el plan inicial de este proyecto del AIFA. Entonces, la oposición lo saca como tema, sí. ¿Es sorpresa? No. Y ese es un gran problema, fíjate, en el que ya cayó el discurso opositor, la narrativa opositora. Ya sabemos lo que van a decir, porque la oposición en México al triunfo de la 4T se construyó bajo una premisa fundamental, y es estar en contra del gobierno de López Obrador. No de un proyecto distinto, no de una forma distinta de hacer las cosas, sino estar en contra del gobierno de López Obrador, y lo hemos visto ya en 4 años. Tiro por viaje, todos los eventos. Y han ido usando desde la ideología krausista que acabó en hacer casitas de Legos, hasta esta medianía intelectual de algunas diputadas y diputados opositores, gritones y estridentes y sin sentido, acabar con los youtuberos y algunos artistas y cómicos para plantear su narrativa, ¿no? Y su narrativa invariablemente es, ante cualquier tema, lo que haga el gobierno está mal. Entonces, si eso es así, ¿qué nos sorprende? Si eso es así, el gran punto es que ya perdieron la credibilidad, es lo que yo quería decir, que ya perdieron la credibilidad. A lo mejor en algo de lo que digan pueden tener razón, ya es irrelevante. Ya nadie les puede creer, porque dices, lo estás diciendo porque crees que tienes el argumento o porque es una más de tus ideas para atacar y golpear al gobierno y al presidente López Obrador. Entonces, yo sí creo que lo del aeropuerto es un tema muy serio, se deben tomar medidas muy rápidas. Sería gravísimo que hubiera un accidente en la ciudad, gravísimo, con unas consecuencias materiales y obvias, de vidas y todo, pero políticas tremendas, ¿no? Y entonces también, ¿cómo desligas esto de que la oposición cada día está más agresiva? ¿De qué son capaces? No lo sabemos, pero cada día son más agresivos y conforme se acerquen el 24, creo que ya lo dieron por perdido las elecciones del próximo mes, creo que por lo menos será 4 de 6, si no es que 5 de 6 y si no es que 6 de 6. Pero ya lo dieron por perdido, ya es como cuando en las bolsas de valores, ¿no? Hay un evento y se dice, pues ya lo dieron, ya lo castigaron, ¿no? Ya devaluaron la moneda en ese hecho. Ellos ya devaluaron ese tema. Sigue el 24 y el 24 es o la continuidad de un proyecto transformador o el volver al pasado. Van a optar por volver al pasado, ¿no? Pero ¿con qué? ¿Qué le van a meter? ¿Qué van a hacer para lograrlo? Cuando la métrica de cualquier encuesta dice que la continuidad de la 4T va, que el proyecto del presidente va, que el presidente arriba, que etcétera, etcétera. No hay una sola métrica que diga, híjole, estamos en riesgo. A este momento no la hay. No la hay, las cosas pueden cambiar, pero al día de hoy no existe la posibilidad alguna. ¿Qué harán? ¿Qué hará el señor X González al ver que todos sus recursos se fueron al caño? Que toda la lana que le han metido y le meten a estos diputados y a estos youtuberos, o sea, a todo mundo a quien le estén pagando, pues se les fue al caño. Creo que ese es un tema que va a tener una segunda parte. Van a decir después de junio, bueno, ¿ahora qué sigue? Porque no le van a parar. Hay que tener el antecedente de que el presidente había optado por no salir. Viajes muy precisos, muy puntuales
a Washington y por ahí algún otro viaje había hecho, porque él siempre consideró, lo dijo, lo tiene escrito, que la mejor política exterior es la política interior. Entonces él se dedicó a la política interior. Entonces hace una gira internacional muy exitosa a mi forma de ver las cosas. ¿Por qué? Primero porque tenía un tema puntual que atender, que es el tema de la migración. Y es un tema donde México, pues por razones geográficas y naturales, pues somos la frontera, y los que quieren migrar, pues se quieren ir a Estados Unidos. Entonces somos el puente para ello, ¿no? Y hay muchas presiones para que eso no pase. Entonces, él ha fomentado a través de los programas sociales de Sembrando Vida, que la gente se quede en sus países de origen. Entonces, pues fue a platicar un poco de eso, según entiendo y según veo. ¿Por qué es exitosa? Porque los 5 países que visitó, en los 5 países fue muy bien recibido, pero no a nivel protocolario, que lo fue, a nivel en las calles. La gente estaba en las calles a su paso, vitoreándolo. Entonces eso es muy impresionante, ¿no? Luego, pues recibió condecoraciones. A mí me parece muy importante la Martí, la de Cuba, porque nadie más la había recibido, ningún otro presidente de México. Es una condecoración de muy alto valor en Cuba, muy, muy alto valor. Creo que hay 2 antes que ella más importantes, que es la de Héroe de la Patria y Soldado de la Nación y no sé qué. Esta es la primera vez que un presidente mexicano recibe una condecoración de este tipo. Ahora, normal, como decíamos antes, ¿qué piensa la oposición de ello? Pues que irrelevante, ni se menciona. Los medios, no sé, en aquellas giras en donde mandaban aviones y todo, pues ahora no, ¿no? O sea, ya no es por ahí que los medios anuncien estas cosas, ¿no? De decir por qué fue importante o no. A mí lo que me parece muy simbólico es que la oposición, al hablar de estos países, los minimice y los menosprecie, ¿no? Y entonces tienes en redes y en periódicos y en columnas hablando de que sí, pero estos paisitos, o sea, estas cositas, ¿no? Pues ¿en qué piensan, no? ¿En qué piensan? ¿El simbolismo cuál es? El avión presidencial, aquel que se compró Calderón para Peña Nieto, fletado con peluqueros, amigos, amigas, perros, mascotas, para llevar a Peña Nieto a Londres a tomar té con la reina. ¿Contra qué comparan, no? El simbolismo que manifiestan al enfocarse y al hablar de el vestido de la señora Beatriz contra el vestido que usó otra señora esposa del presidente, ¿no? Todo hay una intencionalidad. Menospreciar a esos países, quitarle importancia al éxito del tema de la gira presidencial, pero yo creo que la realidad es que el presidente debe estar muy satisfecho, ¿no? Abrió temas muy importantes, el discurso de Cuba es muy importante, es un discurso que hace mucho ruido, para los mismos cubanos deben estar todavía tratando de interpretar lo que les dijo. El tema que planteó de la celebración del evento que hay en California el próximo mes, de esta Cumbre de las Américas, y que él dice, pues tienen que ir todos, no pueden excluir, como están excluyendo a priori a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Dice, no, y creo que hoy en la mañana oí que dijo, bueno, pues si no los invitan, pues yo no voy, ¿no? Entonces, creo que en este entorno de la política interior mexicana, este viaje al exterior solo refuerza lo que México requiere como país. Más allá de la solidaridad con estos países y todo, requiere establecer bases claras para el tema migratorio, porque no se puede confrontar, nos guste o no nos guste, no nos podemos confrontar con el vecino del norte. Y el presidente creo que es muy claro, lo ha entendido muy bien. Ya lo vivió con el presidente Trump. Había una amenaza clara y directa de poner aranceles a las importaciones mexicanas, si no se cedían ciertos temas migratorios. Se le puede acusar de que si se dio o no se dio, es que da igual. El presidente, como hombre de Estado, no pensando en su ideología pro o contra
el imperialismo, lo que sea, no, sino como hombre de Estado, dice qué le conviene al país. Imagínate un país que su exportación número uno, por mucho, no sé si el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, ¿sí? Puede permitir un arancel que le meta en problemas económicos al país, ¿no? Entonces ya lo vivió, lidió con ello, ¿no? Resolvió el tema de la mejor forma en que pudo hacerlo, y ahora tiene que lidiar con el tema que le afecta a Estados Unidos, que es el tema migratorio. Y bueno, pues así. Esa es la vecindad. La vecindad con Estados Unidos tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todo, cada quien con su vecino. Se puede llevar bien, se puede llevar mal, pero pues tienes que lidiar con él, tienes que vivir con él.